familia, que el Eterno los bendiga. Estamos agradecidos con el Padre Celestial este día miércoles, día que hemos denominado escudriñando las Escrituras. Hemos pasado ya el periodo de los Moed de Pesach y Hamatzot y vamos en esta oportunidad, a iniciar hoy el seminario Pablo y la Ley. Amén. Yo espero que sea de mucha bendición para todos y todas los que están en este seminario, en esta escuela bíblica, en nuestra Kehilá, y que puedan tomar sus notas también. Es importante. Creo que les ayuda más que el mismo PDF que yo les pueda dar. Les ayuda más a entender, a comprender, a memorizar cuando ustedes toman sus propias notas. Amén. Así que oramos para entrar en el estudio. Baruch Adonai Hameboral Leolam Baed. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam. Asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai dibrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Padre, gracias por este tiempo de estudio, este tiempo de escudriñar las sagradas escrituras. Te agradecemos por este tiempo que cada hermano y hermana toma su tiempo para estudiar, para escudriñar. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría para poder entender tu palabra, para ponerla por obra y también poderla enseñar a los demás. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, familia. Eh, Vamos a compartir. Me dicen cuando logren ver. Ahí están viendo el PDF, ¿verdad? Ok. Estaba comentando Pablo y la Ley. Ha sido uno de los estudios. Este me llevó como más de un año solamente prepararlo, estudiar, leer bastantes documentos y bastantes preguntas a los maestros y bueno, tratamos de hacer algo para poderlo compartir con todos ustedes. Bien, ¿por qué Pablo y la ley? ¿Por qué Pablo y la ley? Porque Pablo es el escritor más mal interpretado de la Biblia. Se le han acreditado la autoría de las doctrinas más contrarias a la fe hebrea de Yeshua, al decir que el cristiano o el creyente en general ya no debe guardar los mandamientos de Elohim, porque al parecer ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En este estudio vamos a ver el verdadero significado, no mi opinión, sino realmente en el contexto bíblico, que significa que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, si Pablo realmente estuviera enseñando en contra de la observancia de la Torá, porque esta frase que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ha sido el caballo de batalla para todo el sistema religioso para decir que ya no hay ley, ¿ok? Que ya no se debe guardar la ley. Sin embargo, si Pablo realmente estuviera enseñando en contra de la observancia de la Torá, entonces se contradice a sí mismo, ya que en muchas ocasiones Pablo declaró que él guardaba los mandamientos de Adonai dados por medio de Moisés. Entonces, lo que vamos a hacer en todo este estudio es ir a través del libro de los Hechos, de las cartas de Pablo y sobre todo regresar al Tanakh, al que conocemos como el Antiguo Testamento, para ver mejor lo que realmente dice la Biblia de Pablo y lo que Pablo dice de él mismo, porque le aseguro que es muy revelador. Mi vida cambió cuando yo entendí que todo lo que yo creía al respecto de este hombre que me daba el fundamento para mi fe cristiana está súper mal interpretado, porque seguramente si Pablo se pasara aquí enfrente de nosotros,
y a predicarnos Pablo a los ojos de los cristianos, sería el mayor judaizante del mundo después de Yeshua. Si hoy por hoy Pablo, si yo no estuviera aquí enseñando, sino que fuera el mismo apóstol Pablo, la gente le estuviera llamando judaizante. Amén. Vamos a ver. Presentación del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Cómo se presenta Pablo a sí mismo? Sus credenciales. Dice Filipenses 3:4, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. ¿Qué dice Pablo? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la fe, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. ¿Ok? En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Esta es la carta de presentación del apóstol Pablo. Cómo Pablo se presenta a sí mismo. Cómo Pablo se presenta sus credenciales ante el pueblo. Las credenciales del Pablo, su nombre, Pablo, aunque a muchos no les gusta que yo mencione estos términos, pero es necesario para identificar las cosas correctamente. Pablo, del griego 3972, en el diccionario del hebreo y griego, en griego es Paulos, Paulos, del H que se deriva del hebreo, H7586, es Shaul, ¿ok? Como su nombre hebreo es Shaul, ¿ok? Por eso se le denomina, te voy a hablar a los hebreos en el Rab Shaul, el rabino Shaul, el Rab Shaul. No estoy en la palabra Rab, es el rabino, era un rabino, el Rab Shaul. Y significa, su nombre hebreo significa pedido a Dios, pedido, deseado o el elegido. Eso significa el nombre Shaul. Dos, lugar de nacimiento, Tarso de Cilicia o de Sicilia. Tarso de Cilicia, en Turquía, según Hechos capítulo 21, versículo 39 y Hechos 22:3. De la tribu de Benjamín, el que acabamos de leer, Filipenses 3:5. Sus padres eran hebreos viviendo en Tarso, pero su nacionalidad no se no la define su lugar de nacimiento, sino su casa paterna. Y su casa paterna es de la tribu de Benjamín. Entonces, él era un judío, porque se denomina judío al pueblo de Israel, ¿verdad? Recuerde que para la época de Mashiach, ya la casa de Israel, las 10 tribus del norte no estaban. Entonces, a todo el gentilicio se le llama judíos. Él se presenta a sí mismo como un judío de la tribu de Benjamín. Romano de nacimiento, porque nació en Tarso, que aunque es Turquía, estaba bajo el dominio de Roma. ¿Ok? Romano de nacimiento, según Hechos capítulo 22, versículo 27 al 28. Estudiante de Gamaliel. Estudiante de Gamaliel, según Hechos 22:3. Gamaliel era el rabino más respetado. Era el rabino más respetado de su época.
No cualquiera estudiaba con Gamaliel, no cualquiera. Los que han estado estudiando en formación ministerial, lo hemos explicado cómo es que el apóstol Pablo o los discípulos de los rabinos, ellos iban a las escuelas rabínicas o a las escuelas y escogían a los mejores estudiantes, a las escuelas primarias, y escogían y se los llevaban a sus casas rabínicas para enseñarles Torah. ¿Ok? Y estudiar con Gamaliel. Y cuando dice, por ejemplo, ahí en Hechos 22, cuando dice que él estudió a los pies de Gamaliel, o sea que él era el de los mejores estudiantes de Gamaliel. Fariseo, en cuanto a la fe fariseo, Pablo era un fariseo. Yeshua era un fariseo. Su oficio hacía carpas o talits, según Hechos capítulo 18, versículo 3. Era políglota, que es un políglota que habla diferentes idiomas. Pablo hablaba hebreo, griego, arameo y posiblemente el latín. Hechos 21:40, Primera de Corintios 14:18. Ahora, esto es en sí todo lo que es el currículum del apóstol Pablo. Ahora, Pedro hace una advertencia sobre Pablo. El apóstol Pedro, Kefa, hace una advertencia. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice: consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul. Entonces ya sabemos que Shaul es su nombre hebreo, el nombre hebreo de Pablo. Que nuestro hermano Shaul les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, según dice acá, en todas sus cartas, en las cuales, dice Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender. Oiga bien, Pedro, un apóstol, refiriéndose a Pablo, dice que Pablo en sus cartas hay cosas que él enseña que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Oiga bien, entonces quiere decir que para esta época, que para esta época ya había gente que decía que ya no hay ley. Y Pedro dice, tengan cuidado que no se desvíen por el engaño de los sin ley, de los que dicen que no hay ley. Tengan cuidado, porque entonces el apóstol Pablo dice que tiene cosas que son difíciles de entender. ¿Ok? Pablo es difícil de entender. Pedro dice que las cartas de Pablo hay cosas que son difíciles de entender y luego llegan los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no estudian. Esos son los indoctos. Un indocto que no tiene el conocimiento. Hay gente que no tiene el conocimiento pero opina de todo y quieren imponerse sus creencias, sus pensamientos. Dice,
y los inconstantes. En este camino hay que ser constante, amados hermanos. Amén. Los que no estudian y los inconstantes. Las personas inconstantes son esas personas que Santiago o el apóstol Jacob le llama de doble ánimo, que son inconstantes en todos los caminos, que un día andan muy metidos buscando a Elohim y otro día andan todos desanimados, que hoy tienen un ánimo para estudiar y ahora sí nos metemos, hermano, y usted los ve dos, tres pasitos y ya se retiran, se salen de los grupos, no son constantes. En esto hay que ser constante, amado hermano. Esto es una cuestión de disciplina personal. Tenemos que aprender a ser disciplinados. Y Pedro añade, estos inconstantes son aquellos que no estudian y los inconstantes son los que, y los inconstantes son los que tuercen las ya de por sí difíciles palabras del apóstol Pablo. Entonces quiere decir que una persona que no estudia, que no es constante en su caminar, en el estudio de la Torá, van a leer cosas como nos lo enseñaron en el, en el campamento pasado, amados hermanos, y tuercen las escrituras, no se profundizan, no se escudriña para ver qué es lo que realmente está enseñando los escritos de la palabra. Entonces, y Pedro añade algo muy importante, estos que tuercen las enseñanzas de Pablo también tuercen las otras escrituras. Y la frase las otras escrituras es clave porque Pedro nos está diciendo que él probablemente que él y probablemente los demás apóstoles también consideran los escritos de Pablo al mismo nivel de autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando usted encuentra en la Biblia las Sagradas Escrituras, se refiere a la Torá y al Tanakh. Eso es escritura, ¿ya? Por ejemplo, cuando Pablo escribe una carta a Tito, a Timoteo, cuando dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿A cuál escritura se está refiriendo Pablo? Al Tanakh, porque toda la escritura. Entonces, no había otra escritura más que el Tanakh, porque lo que conocemos como Nuevo Testamento se estaba escribiendo, no estaba escrito en ese instante. ¿Ok? Entonces, Pedro, perdón, dice que los indoctos y los inconstantes tuercen a Pablo los dichos de Pablo, las escrituras de Pablo, como tuercen las otras escrituras. Quiere decir que ellos consideraban los escritos de Pablo como escritura al nivel de autoridad. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un doctor de la ley, un conocedor, era un maestro, era un rabino, era un personaje sumamente conocedor de la Torá y todo el Tanaj. Si alguien tenía autoridad y ahora más con la revelación de quién es el Mesías, Pablo se le abrió completamente el panorama y entonces ahora puede unir lo que dice las escrituras con la revelación del Mashiach. Y por eso Pedro dice que, o da a entender que lo que Pablo dice está al nivel de autoridad de las sagradas escrituras. Considere que la palabra escritura está con una E mayúscula, lo que significa
que el término escritura con mayúscula solamente se le daba al Tanakh, a lo que conocemos como Antiguo Testamento. Pero Pedro dice que tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. Entonces, a los ojos de Pedro, lo que Pablo escribía ya era considerado Kitvei HaKodesh, sagradas escrituras. Porque si no fuera así, si los escritos de Pablo hubieran sido solo escritos rabínicos o escritos de estudio nada más, pero no con la autoridad máxima del Ruach HaKodesh, como lo es Daniel, Ezequiel y los demás profetas, entonces Pedro hubiera dicho, tuercen a Pablo como tuercen las escrituras. Sin embargo, dice, tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. Y luego dice que cuando la gente tuerce a Pablo, como tuercen las otras escrituras, lo hacen para su propia destrucción. Entonces, Pedro nos está dando una advertencia. Segunda de Pedro 3:17. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Leamos esta misma cita bíblica en la versión Reina Valera del 60. A mí en lo personal me gusta mucho. Siempre que hago mi forma de estudiar, tengo una Biblia multiversiones y siempre comparo como con 100 versiones. En este caso, tomo hacer la comparación con Reina Valera del 60 porque es la que más se usa en el ámbito evangélico, por ejemplo. Es la versión que más se utiliza. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 17, aquí dice de los sin ley. En segunda de Pedro 3:17, versión del 60, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos y no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. De los inicuos. Entonces, aquí se utiliza esta palabra inicuos para los de sin ley. Si usted lee la Reina Valera, que diría el error de los inicuos, entendiendo que la iniquidad es el pecado y el pecado es la transgresión de la Torá, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Leámoslo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando usted lea en la Biblia la palabra inicuos, son las personas que dicen que no hay ley. Son aquellos que no se sujetan a la ley de Dios. Eso es un inicuo. ¿Ok? Clarito, ¿verdad? Eso es un inicuo. Una persona que va en contra de la ley de Dios, que predica en contra de la ley de Dios. De los que dicen que no estamos bajo la ley y entonces estamos bajo la gracia y entonces ya la ley antigua o el Antiguo Testamento es solamente historia y ya eso no es para nosotros. A esos, así tengan el título de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol, de querubín, de serafín, lo que usted quiera ponerse, es un inicuo. Un inicuo es uno que quebranta la ley y que enseña a otros también a quebrantar la ley. Entonces, es muy interesante la palabra que Pedro utiliza al decir el engaño de los sin ley, el engaño de los inicuos, porque justamente ese es el punto más importante que la gente utiliza para decir que Pablo habla en contra de la Torá o de la ley de Dios, porque dicen nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Pedro afirma que aquellos que dicen yo no tengo la ley,
en realidad están engañados y que todos aquellos que son inconstantes e indoctos son los que tuercen a Pablo, que de por sí es difícil de entender, son los que van a caer en el engaño de los que dicen ya no estamos bajo la ley. Los inconstantes, los indoctos, los que no estudian, simplemente que se les enseñó en el sistema religioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aunque no sepan a qué le están diciendo amén. Es más, hay gente que ni siquiera sabe qué significa la palabra amén. Cuando usted está diciendo amén, usted está avalando lo que aquella persona dice. Cuando usted dice amén a una predicación, a una enseñanza de alguien, usted está avalando, asegurando que lo que aquella persona está diciendo es verdad. Y si usted no tiene el conocimiento de lo que dice realmente la escritura, le podrías estar diciendo amén a una herejía. Le podrías estar diciendo amén a una doctrina de hombres y a una doctrina de demonios. No a todos se le dice amén, porque a nosotros nos llevaron, hermanos, con las emociones. ¿Cuántos dicen amén, amén? En coro ahí, suena bonito, sí. Sin medir que lo que aquel predicador o predicadora o profeta, como se llamen, está diciendo, va en contra de la ley de Dios. Hermano, porque ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay que sujetarse a esa ley. El Señor nos hizo libre. El Señor clavó en la cruz la maldición de la ley. Y todo el mundo amén y contento para la casa. Pero luego te piden el diezmo, que es de la ley. Y te piden las primicias, que es de la ley. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que entender. Respecto de Pablo, Pablo es muy difícil de entender. Entonces a Pablo no se puede leer así por encimita y sacar ahí una doctrina. No, Pablo es muy difícil de entender, dicho por el mismo apóstol Pedro. Entonces, cualquier persona que diga que lo entiende y que lo puede aplicar, que es fácil de entender, está contradiciendo la Biblia, porque Pedro dice que es muy difícil de entender. Si no lees primero el Tanakh, si no leemos primero el Antiguo Testamento y lo entiendes bien, entonces no puedes venir a utilizar a Pablo para tu conveniencia, porque vas a caer en el engaño de los que dicen que ya no estoy bajo la ley. Y eso hará que pierdas la gracia. A nosotros se nos enseñó tan mal, porque cuando nos convertimos y llegamos al Señor, y que lo conocimos como Jesús y aceptamos al Señor en nuestro corazón y nos dijeron, lea, léase los evangelios, comience por los evangelios y empezamos a leer de Juan en adelante o de Mateo en adelante. A mí me dijeron, léase Juan, porque Juan habla de la vida de Jesús y de los milagros de Jesús. Y cuando usted se lee en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces el Señor nos manda al principio sin saberlo. La palabra principio en hebreo es Bereshit. Y Bereshit es el primer libro de la Biblia, el que se conoce con el nombre griego Génesis. Entonces, si no entendemos, si no estudiamos primero el Tanakh, no vamos a entender el resto del Nuevo Testamento. Si algo vas a aprender en este estudio es que las enseñanzas de Pablo no son fáciles.
de entender. No puedes tomar a la ligera las palabras de Pablo y decir, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. No puede venir a decir, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o el fin de la ley es Cristo. El que diga todo esto sin estudiar el contexto, le aseguro que no tiene idea de lo que está diciendo. Toda la teología del reemplazo, es decir, toda la doctrina que hemos tenido como cristianos, está basada en la mala interpretación de las cartas del apóstol Pablo, porque han tratado de entender el Tanakh, al cual le han puesto Antiguo Testamento a la luz de lo que Pablo dice y no al revés. O sea, usted no puede entender el Antiguo Testamento estudiando a Pablo. No, es al revés. Hay que entender el Antiguo Testamento para estudiar a Pablo. Lo que Pablo y todo el Nuevo Testamento dicen debe de estar interpretado a la luz de lo que ya se dijo primero en el Tanakh. Pablo guardaba la Torá. Pablo guardaba la Torá. Pablo guardaba la ley de Dios. Él seguía las instrucciones de la Torá. Pablo guardó el Shabbat. Pablo guardó el Shabbat. Hechos capítulo 13, versículos 13 al 16. Y cuando estamos hablando aquí, hermano, ya han pasado casi 20 años de la muerte y resurrección del Mesías. Después dice Hechos 13:13, después de zarpar de Pafos, Shaul y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Johanán se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, ¿ok? La lectura está hablando ahí de lo que nosotros estudiamos, eh, las parashot y los profetas, la Haftará. Después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Shaul se levantó y haciendo una señal con la mano, dijo, hombres de Israel y los respetuosos de Elohim, oigan. Quiere decir, Pablo estaba en Shabbat, guardando Shabbat en la sinagoga. Después, como 20 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Pero hay gente que dice que no, que con la muerte de Yeshua, ya Yeshua es nuestro reposo y que no hay que guardar el Shabbat. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 44. Cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los yahuditas, de los judíos, y de los prosélitos piadosos, prosélitos son gentiles convertidos al Señor. Prosélitos piadosos siguieron a Saúl y a Barnabás, este es Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim. El Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim que Pablo les predicaba en Shabbat. Por ejemplo, cuando la escritura dice no dejar de congregarse, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la carta a los hebreos, ¿cuál día se congregaban ellos? ¿En qué día se congregaba lo que se denominó como la iglesia primitiva? En Shabbat. El día de congregarse es Shabbat. Nos podemos reunir cualquier otro día como este, que es un miércoles, que estamos enseñando sobre este tema, Pablo y la ley. Nos podemos reunir en cualquier día, pero obligatoriamente tenemos que
congregarnos, que reunirnos en Shabbat. Hechos capítulo 16, versículo 13 dice, el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. ¿Cuándo? En Shabbat. Pablo guardaba el Shabbat. Hechos 17, 1 y 2 dice, después de atravesar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los yahuditas, de los judíos. Y de acuerdo con su costumbre, con su costumbre, Saúl entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbatot discutió con ellos basándose en las escrituras por 3 Shabbat continuamente. Llámele sábado, como usted quiera llamarlo, se reunió en esa sinagoga 3 semanas seguidas, 3 Shabbatot, amén, reunidos ahí enseñando las escrituras, como era su costumbre, reunirse en Shabbat. Hechos capítulo 18, versículos 4 y versículo 11. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot. Shabbat es la palabra singular, ¿verdad? Y Shabbatos es la palabra plural. Entonces, y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Saúl, verso 11, Saúl se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Por 1 año y medio. Se reunía Shabbat a Shabbat, Shabbat a Shabbat a enseñarles las escrituras. Pablo guardó la Torá. Ok, Pablo guardó los muedín, las fiestas. Pablo guardó Pesach. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y versículo 26. Porque lo he recibido del Adón. Es lo que les enseño a ustedes. Porque lo que he recibido del Adón, la palabra Adón es Señor, es lo que les enseño a ustedes. Que el Adón, Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan. ¿Qué estaba celebrando Yeshua? Pesach. ¿Qué está celebrando Pablo aquí? Pesach. Por lo tanto, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Cada vez que se toma la cena de Pesach, no la Santa Cena, no hay una terminología dentro de la Biblia que hable de Santa Cena. Eso es un invento de la religión. Está hablando de la cena de Pesach, que se celebra no cuando al pastor se le ocurra, no cuando al sacerdote se le ocurra, no, se celebra en una fecha específica, que son los Moedín. La palabra Moedín significa tiempos señalados. Moed, el tiempo, está en el Moed de Pesach. Entonces Pablo celebraba Pesach después de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Qué más celebró Pablo? Panes sin levadura, que nosotros lo acabamos de celebrar, panes sin levadura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Despojándose del viejo Hametz, Hametz es levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Despójense del viejo Hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado, vamos a celebrar el Seder. Seder es esa cena donde se come el cordero con panes sin levadura, no con un hametz,
sobrante, el jamés de maldad y perversidad, sino el matzá de pureza y de verdad. Aquí Pablo está utilizando lo que es Éxodo 12, 14 y 24, los panes sin levadura. Pablo celebra panes sin levadura, que se come la Santa Cena, no un día en particular, no con una puntita de galleta soda, no, es una cena. Mire, que ellos mismos le llaman Santa Cena y lo que te dan es una puntita de galleta tostada ahí, en galleta soda, con una copita así de jugo de uva. No, es una cena, la cena de pesas con panes sin levadura. Se comen corderos, se come carne, se come panes, se comen hierbas amargas, se hace toda la liturgia, se cuenta todo lo que es el éxodo, la salida del éxodo, el milagro de lo que el Señor hace en Egipto con Israel y los saca de la esclavitud. Pero entonces también dice que esto anunciaba que era sombra de lo que había de venir, que anunciaba de nuestra liberación. Así como Israel salió de la esclavitud física, a través del Cordero de Dios, nosotros que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nos saca de la esclavitud del pecado y de la muerte. Hechos capítulo 20, versículo 6. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí está. Pablo celebró panes sin levadura. Y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Estas son los Moedim de primavera. Shavuot. Pablo celebra Shavuot. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Pero permaneceré en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot. Shavuot significa semanas, lo que tradujeron al griego como Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés es en sí la fiesta de Shavuot, que tampoco son fiestas que cuando el pastor se le ocurra tal día vamos a celebrar Pentecostés y todo el mundo a pegar brincos como locos. No, es 50 días después de celebrar panes sin levadura. Eso es Shavuot. ¿Qué más celebró Pablo? Celebró Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del ayuno total en Israel. Y los que guardamos la palabra. Esos son de los Moedim. ¿Ok? Hechos capítulo 27, versículo 9. Puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur. Es el día de la expiación, es el día del juicio. Shaul les aconsejó, ¿ok? Entonces dice que ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur. Quiere decir que Pablo también guardó Yom Kippur después de la muerte y resurrección de Yeshua. Esto no lo enseñan en el sistema religioso. Entonces Pablo guardó la Torá. Pablo guardó un voto del nazariato, voto del nazareo, ¿ok? Y aquí hay una salvedad. Yo he escuchado gente, inclusive de raíces hebreas, decir que están haciendo voto nazareo. Hoy no se puede hacer el voto nazareo. ¿Por qué razón, pastor? Porque no hay templo y no hay sacerdocio levítico. Porque para hacer el voto nazareo había que ir al templo. Cuando se concluía con este voto, se cortaba el pelo porque durante el tiempo de el voto nazareo no se podía cortar el pelo, tenía que cumplir varios requisitos, ¿ok? Entonces, y había que llevar y cortarse el pelo delante del sacerdote. El sacerdote tomaba ese cabello que se había cortado y lo quemaba en el altar y se pagaba un sacrificio
de becerros, de unos becerros y otras ofrendas de harina y otras cosas. Entonces, hoy no se puede hacer este voto, pero Pablo sí lo hizo cuando todavía había templo. En Hechos capítulo 18, versículo 18, Pablo se quedó allí todavía bastantes días después, se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria. Con él iban Priscila y Aquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Aquí está hablando del voto nazareo. Y seguramente Pablo se contaminó con algo porque no se podía contaminar, no se podía, los requisitos del voto del nazariato, lo vamos a ver aquí. ¿Dónde está eso? En Números capítulo 6, versículos 13 al 18. Esta es la ley para el nazareo, que hermano, la religión, el sistema religioso, eh, confunde aquí y dicen, que Jesús lo ponen con pelo larguísimo. ¿Usted lo ha visto? Y hasta en Raíces Hebreas lo he visto yo eso. No, porque los que usaban, los únicos que se les permitía un pelo largo era cuando hacían el voto nazareo. Pero tenía que cumplir requisitos. ¿Cuáles? Esta es la ley para el nazareo. El día que se cumpla el tiempo de su nazariato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión, o sea, al tabernáculo o al templo, y aproximará su víctima ante Yuhebahei. ¿Cuál era la víctima? Un cordero sin defecto de un año. En holocausto, una cordera sin defecto de un año para la ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. Oiga, tres animales. También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite y galletas sin levadura, untadas con aceite, con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el sacerdote lo hará acercar en presencia de Yuhebahé y realizará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrenda de paz a Yuhebahé, con el canastillo de los panes sin levadura, y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. El nazareo rapará su cabeza de nazareo en la entrada de la tienda de reunión y tirará los cabellos al fuego debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces vemos que todo este era el requisito. Hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no está el templo, porque no hay sacerdote levítico. Sí hay, pero no están en función, porque no hay templo, no está el altar. Hechos 21, versículo 17 al 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se reunieron todos los ancianos. Después de saludarlo, les fue referido por una de las cosas que Dios hace entre los gentiles por medio de su servicio. Pero ellos al oírlo glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído? Pero todos son celosos de la ley. Todos son celosos, o sea, han creído en Yeshua, se habían convertido judíos, pero esos hombres también eran celosos de la Torá. Porque creer en Yeshua no es sinónimo de que no hay que guardar ley. Dice, versículo 21, y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, de la ley de Dios, de la ley de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. Eso era un mal informe, chismes, cuentos, mentiras, testigos falsos que decían que Pablo predicaba en contra de la ley de Dios. Y entonces Jacob les está diciendo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Hechos 21, 22 y 26 dice, ¿qué hacer pues? Sin duda oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 varones ligados con voto. ¿De cuál voto? Aquí está hablando Jacob, que era el hermano de Yeshua y que era el dirigente o el líder de lo que se conoce como la iglesia primitiva. Tenemos 4 varones ligados con voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley, para que entiendan que tú no te has desviado de la ley, que creer en Yeshua no te desvía de la ley de Dios, sino que tú léalo en la versión que usted quiera leerlo, hermano y amigo que está viendo este estudio, por favor, ahí en su casa, búsquela. Hechos capítulo 21, versículos 22 y 26. Versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que según lo acordado, esto está el verso 25, que según lo acordado, ¿para quién? Oiga bien, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. O sea, un gentil que no es un israelita de nacimiento, que no es judío de nacimiento, pero se convierte a Yeshua. Le dice que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Que aquí la palabra fornicación es la palabra griega porneia, que significa pecado sexual, todo lo que es con pecado sexual. Entonces, dice el versículo 26, entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar el cumplimiento de los días de la purificación hasta que ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la gente dice, ves que los gentiles o los que se convierten a Cristo nada más tienen que guardar estas cosas, estas cuatro cosas. ¿Cuáles? No comer cosas sacrificadas a los ídolos, que todavía lo hacen hoy, porque la gente sigue yendo a sus fiestas navideñas, la gente sigue yendo a comer sus comidas ahí en las fiestas patronales, la gente sigue haciendo sus cenas de San Valentín, la gente sigue, hermano, practicando cosas, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. De sangre, de lo estrangulado. Estrangulado es el animal que fue ahorcado. No, el animal, un animal, por ejemplo, una gallina que la estrangulan, que la ahorcan, no se puede comer, no sirve, queda descalificada. Entonces, y de fornicación, pecados sexuales, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, no tenían pruebas con qué acusarle. Creí que iba a terminar hoy y no me va a dar tiempo Vamos a ver. Tal vez sí, ya me falta poco, ¿ok? Entonces, no tenían pruebas con qué acusarle. Hechos capítulo 24, versículo 11 al 14, que lo acusaban de que él quebrantaba la ley de Dios, ¿ok? Ustedes pueden, dice Hechos 24, 11 al 14, ustedes pueden cerciorarse que no hace más que 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarle a ustedes las cosas que acusan. Sin embargo, le confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres, al Dios de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, creyendo todo lo que está escrito en la Torá, en la ley de Dios y en los profetas. Entonces Pablo
no solamente guardaba la Torá, sino que también la creía y la predicaba. ¿Qué dice Pablo sobre la Torá? Hechos capítulo 25, versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo. Oiga bien, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. O sea, no he quebrantado la ley de Dios, no he hablado en contra del templo. Hechos capítulo 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Romanos 2:13. Porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. ¿Quiénes son los justos según la Torá? Según la Biblia, según Pablo, aquellos que guardan la ley de Dios. Esos son los justos. Esos son los justos. La gente dice, hermano, el creyente en Cristo es el justo. No, no, hermano. Los que guardan la ley. A través de Yeshua obtenemos salvación, pero la justificación viene a través de creer y guardar sus mandamientos. Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe, ahí está, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, cuando yo ahora que creo en Yeshua, en vez de hacer un lado de la ley, más bien la confirmo. Romanos 7:12, de manera que la ley ciertamente es santa. El mandamiento, ¿cómo es? Santo, justo y bueno. Romanos 7:14, porque sabemos que la Torá es espiritual. La ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torá. La otra versión dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. Esta dice, porque no se sujeta a la Torá de Yahweh, ni tampoco puede. Una persona viviendo en su carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Por eso la gente dice, no, eso es imposible. Claro, porque la ley es espiritual. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no se dejen llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes, porque si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. ¿Qué es el espíritu del Mashiach? El espíritu de Mashiach es el que nos lleva a su palabra, a su Torá. El que oye mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Romanos capítulo 7, versículo 16. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mi ser espiritual se deleita en la ley de Dios, pero mi hombre carnal no quiere la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos 13:8 y versículo 10.
No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cumplir la ley de Dios no es una imposición. Cumplir la ley de Dios se hace por amor a Él, que envió a su Hijo a morir a mí, por mí en la cruz, para que yo fuese salvo, para que yo fuese rescatado del pecado y de la muerte. Entonces, cumplimos mandamientos no para ser salvo. Nadie que no sea salvo puede cumplir la ley de Dios. Cumplimos la ley de Dios porque ya somos salvos y la cumplimos por amor. El que me ama, mi palabra guardará. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 21 dice, a los que están sin la Torá. Primera de Corintios 9 21. A los que están sin la Torá de Yahweh, pues tengo la Torá de Mashiach. Perdón, dice, a los que están sin la Torá, me hice como si yo estuviera sin la Torá, o sea, sin la ley. Aunque no estoy sin la Torá de Yahweh, pues tengo la Torá de Mashiach para ganar a los que están sin Torá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2. Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Yeshua. Aquí las instrucciones, palabra instrucciones es Torah en hebreo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo que le expliqué anteriormente. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A cuál escritura se refiere Pablo? A toda la Torá, a todo el Tanakh. Primera de Timoteo 1, 6 al 8. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la Torá, queriendo ser maestros de la Torá, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Hay gente que habla con una certeza, con una seguridad, y ni siquiera saben lo que están diciendo. Sabemos, sin embargo, que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Pablo jamás predicó en contra de la Torá. Al contrario, ese era su único tema de estudio. Si Pablo nunca hablara de la Torá, Pablo no tendría nada de qué hablar. Si usted no conoce nada de la Torá y nunca la estudia porque piensa que son de los judíos, que eso es de los judíos, entonces se la van a pasar por encima de la cabeza todas las referencias que Pablo hace acerca de la Torá en sus escritos. Lo que Pablo sí condenaba era acerca de judaizar a la gente, que es imponerles las doctrinas de los judíos, que eso es otra cosa. Las leyes legalistas, que eso lo vamos a ver más adelante. Pablo sabía que la Torá no se le da a los gentiles, la Torá se le da a los que ya son israelitas, a los que ya han sido injertados al pueblo. Así que si usted dice, yo soy gentil, usted se siente orgulloso en eso, entonces no se preocupe, la Torá no es para usted. Ahora, antes de Pesa, que fui a San José y estoy hablando con una judía que me atendió, que me estaba vendiendo los panes sin levadura, eh, estuvimos hablando de eso. Ella me decía, ella es judía mesiánica. Dice, es que la ley de Dios es para todos. Y yo le digo, no, no es para todos, es para los convertidos, porque el mundano no puede. Los que viven conforme a la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, un gentil, ¿qué es un gentil? Es una persona que pertenece a las naciones, que no pertenece al pueblo de Dios. Pero un injertado, según Romanos 11, que lo vamos a ver ahorita,
Es uno que ha sido injertado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Para ese entonces sí es toda la Torá. Entonces, pero si usted dice que es salvo por medio de la sangre de Yeshua, entonces usted es un israelita, aunque no lo quiera creer. Entonces ya no somos gentiles. La persona que se siga llamando gentil se ha desligado completamente del pueblo de Dios. ¿Ok? Ser salvo significa convertirse en israelita. Y eso significa vivir de acuerdo a la ley que se le dio a Israel. Vamos a verlo. Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17 al 22. Y con esto concluimos. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, de otra manera, a ti también te cortarán. Entonces, el Señor levantó un olivo. Ese olivo, él plantó un olivo. Ese olivo se llama Israel. Y dice que algunas ramas fueron desgajadas. Los incrédulos del pueblo fueron desgajados y se nos dio la oportunidad a usted y a mí a ser injertados en ese olivo. Somos parte de ese pueblo. Entonces, cuando usted vino y se convirtió y aceptó a Yeshua, aquí como se lo pongo acá, o a Jesús como lo conocimos, decimos Yeshua porque es un nombre hebreo. Jesús como no lo conocimos. Y usted dijo, el día que usted dijo, Señor, yo te acepto en mi corazón, acepto que tú eres el Mesías, acepto el milagro en la cruz, ese día pasaste a ser parte de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Alguno dirá, la iglesia. Bueno, pero ¿a quién se le llamó iglesia por primera vez? Es a Israel. La palabra iglesia es la palabra griega que la conocemos como iglesia. La gente cree que la iglesia nace después de la muerte de Cristo. Como yo mismo lo prediqué muchas veces, cuando rompieron su costado, que le salió sangre y agua, ahí estaba dando a luz la iglesia. No, eso es mentira. Es una mala interpretación. ¿Cuándo fue que él pasó a ser el pueblo de Dios, la Cajal, la Quejilá, la congregación de Israel, allá en el monte Sinaí? Cuando los sacó de la esclavitud, ahí los llama Cajal. Ahí los llama mi congregación, mi iglesia, Cajal. Entonces, esa palabra iglesia, que es la palabra griega, es Cajal o Quejilá en el hebreo. Y al único pueblo que se le llama Cajal, Quejilá o iglesia es Israel. Entonces, ¿quién es la iglesia del Señor? Israel. Y usted y yo que venimos del pueblo gentil, por medio de Yeshua, pasamos a ser parte de Israel. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 11? Lo invito para que esta noche, antes de usted ir a dormir, se lea todo Romanos capítulo 11. Entonces, ahora somos parte de ese pueblo. Somos parte de ese olivo silvestre. Nosotros éramos olivo silvestre, pero ahora somos parte del olivo natural. Entonces, no te jactes. No te creas que ahora que ya tú tienes al Señor, usted es más que Israel. No, sino que Él permitió una ceguera parcial a Israel, una incredulidad parcial a Israel, para que usted y yo, que venimos de los gentiles,
podamos hacer ahora parte de ese pueblo. Familia, no les quito más tiempo. Esta es la introducción a Pablo y la ley. Amén. Si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo, familia. Y si no, pues oramos y quedamos despedidos. ¿Qué les pareció? Excelente, Roy. Gracias. Amén, amén. Bien, amados, entonces, gloria al Señor. Les voy a pasar al Gracias, grupo de Roy. WhatsApp. Perdón, hermana. ¿Quién habló ahí? Bueno, no le escuché, no entendí, hermana. No supe quién me habló, la verdad. Bien, les voy a pasar este PDF al grupo de WhatsApp. Amén. Los hermanos que están viéndonos a través del YouTube y quieren ser parte de esta enseñanza, pueden agregarse al grupo de WhatsApp y con mucho gusto lo vamos a recibir para que puedan recibir el material por escrito también. Amén. Así que oramos entonces, familia, el viernes, si el Padre lo permite, estaremos reunidos para estudiar la parashá semanal, viernes 7 de la noche, sábado 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Y por favor, démele like a los videos, deje su comentario, agréguese a nuestra comunidad para seguir estudiando juntos. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche. Que descansen todos. Shalom, shalom. Shalom.